Quiero centrar el conocimiento en que los documentos, pues, son todo objeto material que porte, registre o fije en sí información. Eso ya lo hemos estudiado, pero sencillamente es como para recordar un poco estos aspectos teóricos fundamentales y básicos que hemos visto en el curso número 1. Los documentos, por supuesto, los que nos atañen en este caso son los documentos de archivo, que son aquellos que registran una información que ha sido producida o recibida por una persona o entidad en razón de sus actividades o sus funciones y que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, económico, histórico, cultural y que debe ser objeto de una conservación. ¿Qué es lo importante en los documentos de archivo, sea como se presenten, sean físicos, sean digitales o sean electrónicos? Que los documentos de archivo, pues, por supuesto, se convierten en testimonio de las actividades realizadas en las organizaciones, es decir, las organizaciones, en este caso, productoras de los mismos. Los documentos de archivo, sea cual sea su forma, su soporte, como se vayan a presentar, pues tienen unas características que son importantes de estudiar. En primer lugar, es la autenticidad. Estas cuatro características son iguales para un documento físico, un documento digital y un documento electrónico. O sea, tienen que ser auténticos, es decir, que prueben o afirmen ser cuando ha sido enviado y creado por la persona de la cual se afirma que lo ha creado o enviado, o cuando ha sido creado o enviado en el momento que se afirma. Analicemos el tema de la autenticidad sobre los documentos físicos. ¿Qué hacen los documentos físicos que tengan autenticidad? Pues la firma y el sello. Ahora pocos están poniendo el sello, casi todo el mundo pone la firma. Ahora, si nosotros escaneamos un documento físico, los documentos digitales podrían tener, en este caso, la misma autenticidad que tiene un documento físico. Pues no. ¿Por qué? Porque la firma digital simplemente es una imagen de lo que firmó la persona de manera manuscrita. Por lo tanto, este documento digital no es auténtico. Simplemente es una imagen, igual que pudiéramos tener en nuestras manos una fotocopia o una copia del documento. Bueno, en el caso de los documentos electrónicos, que son los que tienen firma electrónica, ¿qué es lo que hace que tenga autenticidad? Pues la firma plasmada electrónicamente en ese documento, que es un código que está dentro del documento, dentro del archivo electrónico que, que podemos nosotros manipular. ¿Es auténtica esa firma? Pues si la firma es auténtica, si la firma es válida, el documento es válido. Recuérdense que los documentos se les puede dañar la firma electrónica por muchísimos motivos, eso lo vamos a estudiar en parte del curso que vamos a dictar, este curso, pero en este caso, la autenticidad, por supuesto, lo da el plasmar una firma, en este caso, incrustar dentro de un documento, pues esa firma electrónica y que a través de un sistema o un aplicativo podamos validar que esa firma es auténtica. Bien, la fiabilidad para los tres tipos de documentos que hemos hablado en este curso es aquello cuyo contenido puede ser considerado una representación completa y precisa de las operaciones, actividades y hechos. Y la fiabilidad sí puede estar incluida en las tres, en lo físico, en lo digital y en lo electrónico, porque bueno, evidentemente en lo digital, que es el que nos preocupa, que no tiene la misma autenticidad que el físico y el electrónico, pues puede incluir toda la información de la representación completa y precisa de las operaciones y actividades y hechos que produjeron el documento y por supuesto la gestión. El problema es que es una fotocopia, el problema es que es una imagen, por lo tanto no es tan, en este caso, auténtico y por supuesto carece de esa autenticidad. La integridad debe estar protegido contra modificaciones no autorizadas. En el caso de lo físico, bueno, que no veamos ninguna alteración. En el caso del electrónico, que no haya sido adulterado. En el caso de los documentos electrónicos, es interesante que al nosotros manipular un documento electrónico, sacarle una hoja, en este caso que haya sido firmado electrónicamente, si le sacamos una hoja, le agregamos una hoja, le modificamos algo al documento, inmediatamente el documento se anula.
aparece como que la firma no es válida. Entonces la integridad no funciona en este caso para los documentos electrónicos cuando la misma ha sido modificada. Por supuesto, es íntegro cuando el documento no ha sido modificado y se mantiene tal cual como se produjo. Y disponibilidad es que, por supuesto, los documentos, tanto físicos, digitales y electrónicos, deben estar disponibles para cualquier persona en el momento que lo desee. En el caso de los físicos, organizados en un archivo, inventariados, que pudiéramos acceder a los mismos a través de nuestros inventarios o a través de otros instrumentos de descripción que hayamos elaborado. En el caso de los digitales, que tengamos un repositorio documental, igual los digitales y los electrónicos, que tengamos un repositorio documental donde podamos acceder a los mismos. Bien, en cuanto a los conceptos de estos tres tipos de documentos, los físicos, los digitales y electrónicos, pues bueno, tenemos que el documento físico se trata de documentos cuya información está escrita en soporte papel, por lo que es diferente si la escritura, en este caso, es indiferente si la escritura es hecha manuscrita, mecanoscrita o impresa. En este caso, lo que va a determinar este tipo de documento es que sea elaborado en un soporte papel, ¿no? Eh, por supuesto, tenemos dos tipos de documentos, en este caso los digitales y los electrónicos que vamos a estudiar en este curso. Y los primeros que vamos a estudiar son los digitales. Los digitales normalmente están generados de dos formas. Uno, cuando son generados o producidos de manera nativa, es decir, que nosotros creamos un archivo, por ejemplo, en Word, en PDF, en PowerPoint y con su extensión correctamente. Y bueno, esos son los nativos digitales, es decir, nacieron digitalmente y se mantienen de esa manera en las computadoras. Y dos, aquellos que no nacieron digitales, que han sido producidos físicamente y que a través de un proceso de escaneo, pues los digitalizamos. Estos documentos digitalizados se toman los documentos en los soportes tradicionales de papel y se convierten a través de un escáner en un medio electrónico. Los documentos electrónicos como tal son aquellos que han sido generados, gestionados, conservados y transmitidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, pero siempre que incorporen datos firmados electrónicamente. A eso me refiero. ¿Ok? Que tengan firmas electrónicas. Entonces, los físicos que sean, bueno, evidentemente lo que va a primar aquí es que sean en soporte papel, pudieran estar en cuero, en celulosa, pudieran estar en pergamino, pero bueno, eso es un documento físico. Los digitales, ya sean nativos digitales o que hayan sido producto de un proceso de digitalización, y los electrónicos que tengan firmas electrónicas. Ahora, en la literatura vamos a conseguir que los documentos digitales y los documentos electrónicos los utilizan como sinónimos o ese vocablo. Entonces tenemos que tener en cuenta de que pudieran estar hablando, oye, estamos hablando de documentos digitales y de repente pueden estar conversando sobre el tema de aquellos firmados electrónicamente. O que en ningún momento, cuando están hablando de documentos electrónicos, mencionen el tema de la digitalización. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto y estos archivos, estos tipos de documentos, perdón, los cuales yo les estoy diciendo, es bueno que los mantengamos bien claros en cuanto a su concepto, porque son los que utilizamos en el área de gestión de documentos y archivos. Bien, sabiendo esto, vamos a ver un poco cuál ha sido la transformación digital desde lo que es lo físico hasta lo que tenemos actualmente en lo electrónico, es decir, pasar de lo físico a lo digital y lo digital a lo electrónico. Les comento que yo empecé estudiando esta profesión de la archivología simplemente con documentos físicos. No existían cuando yo estudié en la universidad, no existían las computadoras. Justamente cuando yo estaba en la mitad de la carrera, empezaron a surgir las computadoras o salir las computadoras y bueno, allí empezamos a crear archivos, a crear documentos impresos de manera personal, porque los que habían impresos eran a través de imprenta o eran manuscritos o hechos a máquina.
Y a partir de ahí empezaron a salir impresoras que nos permitían imprimir, por supuesto, los documentos que creábamos o modificábamos en nuestros computadores. Y por supuesto yo he vivido toda esa transición, ese desarrollo vertiginoso que ha habido en los últimos 35 años con relación a la inserción de esta sociedad de la información y conocimiento en todo lo que es el manejo de tecnologías de información y comunicación en las casas, en las oficinas, en las instituciones. Y por supuesto es un tema bastante interesante. Esta transformación digital normalmente es una evolución tecnológica, viene con una evolución natural y tecnológica que hace que poco a poco, por supuesto, nos vayamos entrando al final de todo esto en la gestión de documentos electrónicos y también en la gestión electrónica de documentos. En un principio, pues la administración de las organizaciones era manual. Y viendo esto como una especie de escalerita que vamos subiendo, poco a poco fue a través de la inserción de herramientas tecnológicas, pues empezó a usarse exclusivo el papel, pero se mantenía el uso exclusivo de papel, pero se producía ya con herramientas tecnológicas. En este caso, no entendiendo a la máquina de escribir como una herramienta tecnológica, como un medio mecánico para poder escribir documentos. Luego, por supuesto, se empezó a tecnificar más todo el mundo de la producción de la documentación y de la gestión de documentos y empezamos a combinar el uso de papel, es decir, la producción de documentos físicos con una producción de documentos digitales, es decir, salieron los escáneres y con los escáneres, por supuesto, empezamos a generar documentos digitalizados, todavía con apoyo en aplicaciones tecnológicas. Ya en el último escaño, pues tenemos el uso exclusivo de documentos electrónicos donde toda la organización utiliza y aplica este tipo de tecnología de documentos firmados, generados electrónicamente y firmados electrónicamente. Ahora, la pregunta de todo esto es, ¿las organizaciones en qué escaño están? ¿Están en el uno, en el 2, en el 3 o en el 4? Yo diría que están entre el 3 y el 4 y algunas ya están en el 4, ¿no? Yo siempre les he preguntado, ¿alguna vez veremos la desaparición? Creo que le puse en algún examen por allí, ¿alguna vez veremos la desaparición del papel? Pues yo sí creo que en algún momento, a nivel institucional, dependiendo de la organización, vamos a poder ver organizaciones totalmente inteligentes donde no usan ningún tipo de papel físico, o sea, los documentos físicos, perdón. Bien, por supuesto, uno de los problemas que existe para aplicar todo esto, sobre todo del 3 al 4, el 3 y el 4, es miedos y resistencia al cambio, sobre todo al cambio tecnológico, ¿no? Veamos a continuación, y a mí me gusta mucho este gráfico, cómo las organizaciones modernas se acoplan a todo lo que es a estos sistemas o a estas maneras de llevar esa transformación digital de diferentes formas, pero desde el punto de vista de la gestión de documentos, tanto físicos, digitales como electrónicos. Vamos a ver este paseíto, vamos a hacer este paseo. Bueno, las organizaciones pues manejan documentos físicos, documentos digitales provenientes del proceso de digitalización y documentos electrónicos que, bueno, están los nativos digitales y están, por supuesto, en este caso, que son los digitales de arriba, ¿no? Y también los que tenemos aquí son los de los electrónicos, que en este caso son con las firmas electrónicas. Pues bueno, una de las aplicaciones que nos ayuda a gestionar documentos físicos, digitales y electrónicos, pues por supuesto es la aplicación de correo electrónico. Muchos de nosotros tenemos mucha documentación allí guardada en esa aplicación. Nos permite crear documentos, pero en este caso utilizando una aplicación de correo electrónico y enviarlas a diferentes personas y recibir también por ese medio información y comunicaciones. Uno de los nuevos avances que existen en las organizaciones en cuanto a la gestión documental es una aplicación de registro electrónico de documentos. Hay instituciones como la Contraloría General de la Nación que tiene este tipo de servicio que le permite a los ciudadanos comunicarse con ellos a través de documentos, los cuales no necesariamente necesitamos llevar de manera personal, los podemos llevar personalmente y en físico, pero ellos lo aceptan, pero también aceptan este tipo de
remisión de documentos a través de un portal que ellos tienen donde uno puede enviar a una ventanilla única cualquier documentación que va a ir a ser gestionada por esta institución. En este caso yo hice un ejemplo más o menos parecido ustedes entiendan, una presentación que yo hice en algún momento a la Sociedad Colombiana de Archivistas sobre este tema de la gestión electrónica de documentos. Y bueno, aquí tenemos un portal de esta institución donde tenemos los servicios en línea. Esto es transformación digital, es, en este caso para que lo sepan, por ejemplo, agarrar un servicio que se le presta a los ciudadanos o a nuestros usuarios de manera física, ¿verdad? Se presta a través de ese portal de manera electrónica. Es decir, la persona puede hacer toda una gestión a través de un servicio en línea. Eso se llama transformación digital porque pasamos de revisar y analizar un proceso que se hacía manual a realizarlo a través de una sede electrónica. Tenemos este segundo elemento que en este caso sería o opción dentro de este ejemplo de portal de registro de documentos, que es lo que ustedes tienen a mano derecha donde pudiéramos en este caso registrar o enviar cualquier documento a la institución. En el tercer, vamos a decir, producto que aparece en esta plataforma, pues tenemos un espacio para hacer verificaciones de documentos. Eso lo vamos a ver más adelante, es decir, que nosotros a través de la emisión de documentos electrónicos pudiéramos verificarlos si ese documento fue producido por la institución que dice que lo produjo, la autenticidad, la fiabilidad y la integridad. Entonces, estos documentos, al estar guardados en un servidor, podemos acceder a los mismos a través de ciertas mm, códigos o herramientas que se les puede incrustar a estos documentos para poder ubicarlos y en este sentido, poderlos verificar a través de Firme-C, por ejemplo, que es el aplicativo que les decía. Y bueno, y finalmente tenemos ahí el cuarto elemento, que sería el sitio web, donde está la misión, la visión y todos los aspectos generales de la institución. En esta lámina que ustedes ven ustedes a la derecha, pues tenemos la parte del aplicativo de esta página que está referida a lo que es el registro o envío de los documentos de manera electrónica. Aquí vamos llenando los datos de la persona que va a recibir, la persona que va a enviar, la dirección, los teléfonos, etcétera, ¿no? Pudiéramos poner diferentes datos que nos sirva para poder enviarle a esa persona esa documentación. Bien. Aparte de de este aplicativo de registro electrónico de documentos, que por supuesto debe haber una persona que recibe esa documentación y la reasigne o la envíe a las diferentes funcionarios o empleados de la institución, pues tenemos también un sistema automatizado de trámites con o sin workflow. Estos son sistemas que generan documentos. En este caso, el más conocido es el Kipus, porque es un sistema que a través de, a través de la utilización de una tecnología nos permite generar documentos, ya sea oficio o memorando, enviárselos a las personas, tanto internas como externas, y quedarnos con esa documentación allí guardada como si fuera un repositorio, ¿no? Porque viene con workflow y sin workflow. El workflow se refiere a procesos, ¿no? Hay algunos de estos sistemas donde uno agarra, en vez de decir voy a crear un oficio y voy a enviarle a tal persona, de una vez agarro y dice, bueno, pues yo qué quiero hacer. Ese es los que tienen workflow. Los que no tienen workflow, bueno, el Keepus no tiene workflow. Entonces, la manera como funciona el Keepus es sin esta herramienta. Pero si tuviera, yo no me metería a crear un oficio memorando, sino que buscaría el trámite que quiero realizar y ahí me pide la información de lo que voy a realizar y envío. Y ese mismo sistema remite esa solicitud o ese trámite a la persona que de acuerdo al procedimiento va a ejecutar el primer enlace de la cadena de tramitación. Esta persona termina y pasa para el siguiente y después pasa hasta el siguiente funcionario o empleado y así sucesivamente hasta terminar el trámite. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sistemas automatizados con workflow deben de haberse parametrizado antes con el procedimiento que ha sido levantado, documentado y elaborado para este fin, ¿no?
Esto tiene que ver también con transformación digital, ¿no? Bien. A ver, sobre este tema, pues como les decía, pudiéramos crear, por una parte, sin workflow, pudiéramos crear documentos y por otro lado, si incluimos workflow donde pasamos el trabajo en los procedimientos, pues sencillamente nos incluimos en el sistema y creamos el documento, pero o hacemos el trámite utilizando, en este caso, o basándose en todo lo que sería el procedimiento ya levantado y determinado. Bien. Un cuarto elemento en todo esto es un sistema de validación de documentos electrónicos. Estos sistemas pues se basan en incrustar dentro de los documentos que han sido generados electrónicamente un código seguro de validación. Los códigos seguros de validación son un QR, el cual contiene el URL del documento electrónico. Y en este caso, pudiera tener inclusive el URL impreso en el mismo documento, cosa que está firmado electrónicamente y nosotros lo imprimimos, vamos a conseguir allí ese código QR y esa dirección o el URL donde podemos acceder al documento electrónico. Recuerden que los documentos electrónicos que han sido impresos no tienen validez. ¿Por qué no tienen validez? Porque yo no puedo verificar la firma electrónica que está en un documento impreso, que en algún momento fue creado con firmas electrónicas. La única manera de hacer la verificación es, primero, utilizando un aplicativo que se llama Firme-C, como yo lo he mencionado, y segundo, teniendo el documento o el archivo electrónico o el archivo donde está el documento que fue firmado electrónicamente, yo lo introduzco en este sistema o en este aplicativo llamado Firme-C a fin de verificar si la firma es válida. El tema de esto lo vamos a aprender más adelante porque se llama hash, el código hash, que es el que nos permite hacer em, la firma o es el producto final de la firma electrónica que incrusta este código hash o cuando hacemos la verificación que se verifica que ese código hash sea el auténtico, el que fue colocado en un principio cuando el documento se creó. Si el documento se cambia o se modifica, ese código hash cambia y cuando vayamos a hacer la verificación se compara el nuevo con el viejo, hablo del código hash, y si los dos no son iguales, pues la verificación no pasa y dice que la firma es inválida. Entonces, los sistemas de validación de documentos electrónicos son tales donde podemos acceder al documento electrónico a través del código seguro de verificación que tiene incrustado el mismo, ¿no? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, un documento electrónico. Vamos a ponerlo grandecito. Fíjense aquí, firmado electrónicamente. Esto es un ejemplo nada más, esto no es de verdad. Y ustedes ven aquí en la izquierda, en la esquina izquierda, ven un código seguro de validación. Pudiera ser también un QR, ¿no? Esto es un código de barras especial, pero pudiera ser también un QR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este documento yo lo imprimo y yo pudiera, a través de este código seguro de validación que tiene este indicador, que parece más bien como una especie de licencia de software, ¿verdad? Y a través de este portal, por ejemplo, que está aquí, hacer la verificación de que ese documento fue firmado electrónicamente y que lo fue creado en esa institución. Entonces, en esta parte de la sede electrónica, la verificación de los documentos, pudiéramos hacerlo y nos encontraríamos con ese portal que nos permitiría verificar que ese documento es realmente creado por la institución. En el caso de un repositorio documental digital, estos repositorios son lugares en Internet donde nosotros podemos almacenar, son sistemas, por supuesto, donde podemos almacenar documentos digitales o documentos electrónicos, es decir, ambos podemos incluirlos. Actualmente estos repositorios han variado de tener documentos simples, es decir, actas o series documentales, por ejemplo, actas, y ir acumulando el acta uno, la 2, la 3, la 4 por año, tener repositorios documentales para que creen expedientes electrónicos, inclusive que den información de documentos que han sido, que tenemos en físico
que podamos digitalizar e incluir en este repositorio documental en un expediente electrónico los documentos que han sido digitalizados de lo físico, pero también ir agregando en ese expediente electrónico documentos que tengan firmas electrónicas. Por lo tanto, estos repositorios, los nuevos, tienen esta característica de poder crear expedientes y dentro de los expedientes almacenar tanto documentos que provienen de procesos de digitalización como aquellos que han sido generados con firma electrónica. Algo que tiene que ver muy importante con este tema de los repositorios documentales digitales actuales es que permiten no solamente crear el expediente, sino que a su vez folia la documentación electrónica de manera automática y también crea un índice electrónico automático. Y por supuesto, uno de los sistemas que nos apoyan muchísimo en la búsqueda de información de lo que tenemos en nuestros archivos en físico es un sistema automatizado de gestión de archivos físicos que nos ayude a este fin de poder ubicar la información y la documentación que está conservada en los archivos de manera física. Pues todo esto y otros sistemas y otras aplicaciones que pudiéramos nosotros crear o tener, pues lo ideal es que hagan una interoperabilidad de datos entre todos y que permita compartir información y comunicarse uno con otro, ¿no? Y en este sentido poder también incluir en los mismos normalización de las tipologías, definiciones de metadatos, tablas de plazo de conservación, instrumentos descriptivos. Podemos también almacenar en la nube esta documentación y por supuesto podemos tener también cuadros de clasificación documental incluido en alguno de estos sistemas automatizados de gestión documental.